de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, les saluda el doctor Valieri Cerzo, conductor del programa Yo te curo, Dios te sana del Hospital de la Caridad San Martín de Porres. Si te preocupa tu salud, puedes sintonizarnos los martes y jueves desde las 2 de la tarde aquí en Radio Santa Rosa, Buenas Nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM 105.1 en la FM, frecuencia modulada, en toda la zona de Villa El Salvador. Muchísimas gracias por la sintonía. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en todo Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba nos ven por su plataforma televisiva y Radio Madre de Dios también nos ven y nos escuchan por la radio y también por la plataforma televisiva. En Huánuco nos acompaña Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Lampa, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental. Todas estas emisoras se unen a esta transmisión en este horario y algunos en otros horarios posteriores. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y de Sodomco. Ahí está este programa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Empezamos la semana del 8 de febrero del año 2021 y con una luz en el camino. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Sí, efectivamente, empezamos esta semana con mucha ilusión, porque anoche, como ustedes han visto en todos los canales de televisión, llegó el primer lote de 300.000 vacunas. Esto obviamente no alcanza para vacunar a todos los peruanos, ni siquiera la primera línea, pero es el comienzo de un camino hacia el fin, de un camino que si se hacen las cosas bien, podría cambiar radicalmente
antes de una tercera ola. Es decir, que no tengamos que vivir una tercera fase de esta terrible enfermedad. Vamos por partes. Lo que ha llegado ayer sirve básicamente para vacunar a los médicos. ¿Por qué a los médicos? Mucha gente pregunta, ¿por qué primero a los médicos, a las enfermeras? Porque son los que tienen que trabajar todos los días con enfermos de COVID. Porque son los que atienden a los enfermos. Atienden incluso a personas que no saben que están enfermas. Y ellos tienen que cuidarse mucho más. Aún con todos sus cuidados, aún con todos los criterios y protocolos, han muerto casi ya 300 médicos en lo que va de esta pandemia. Además de enfermeras, personal de salud, policías, más de 500 policías fallecidos. Es decir, han pagado una cuota muy alta por cuidar de los demás. Y la sociedad hoy tiene que cuidar de ellos. Entonces, los primeros vacunados son los que cuidan a los demás, los que están en el servicio público constante. Esto incluye también a un grupo más grande de servidores, que incluye a las personas que recogen la basura, que incluye al personal de serenazgo, que incluye a las Fuerzas Armadas, a los bomberos. Todo ese personal, más el personal administrativo de los hospitales, de las clínicas, todo el primer nivel de atención en las postas de salud, son más o menos 1 millón de personas. Y esas personas van a terminar siendo vacunadas más o menos el 31 de marzo, alrededor de esa fecha. Es decir, con los 2 millones de vacunas que llegan entre hoy y el próximo mes de marzo, se van a vacunar a toda esa primera línea de atención que constituye 1 millón de peruanos. Se necesitan 2 millones de vacunas porque son 2 dosis por cada uno. Entonces, eso es una magnífica noticia para el país. Luego, ¿quiénes vienen? Luego vienen todos los adultos mayores y todas las personas que tienen una morbilidad. Ojo, en el primer grupo se van a incluir también a los miembros de mesa en la medida en que las vacunas completas, esos 2 millones de vacunas, lleguen antes del 11 de abril. En todo caso, los miembros de mesa podrán ser vacunados en la segunda vuelta de todas maneras, porque ya habrán vacunas acá para junio. Pero en el segundo grupo entran todos los mayores de 65 años, priorizando primero los mayores de 80, luego los mayores de 70, las personas que tienen otras enfermedades que causan un grave daño a la salud si es que, ¿no es cierto?, se juntan con el COVID, y luego viene el resto de la población. Yo creo que el objetivo es que para 28 de julio estén vacunados toda la primera línea y todos los vulnerables, incluyendo las personas con comorbilidades. Eso suma más o menos 8 millones de peruanos. Los otros 14 que se tienen que vacunar, porque los niños no se vacunan, no hay vacuna pediátrica, seguramente se vacunarán en el segundo semestre. Ahí estamos Abel, yo y muchas de las personas que nos están escuchando esta mañana, que somos menores de 65 años y que no tenemos comorbilidades. El asunto acá es que hay que entender algo que no se está explicando. Las vacunas que están llegando de distintas farmacéuticas no dan inmunidad perpetua. Esto no es como la vacuna de la polio cuando éramos chiquitos, ¿no? Nos ponían las vacunas, nos ponían los refuerzos y quedaba. No. Esto es vacunación que va a tener que repetirse. Y todo este esfuerzo que ustedes están viendo extraordinario, es probable que el próximo año se tenga que volver a hacer. Y ustedes dirán, ¿pero hasta cuándo? Hasta que el virus deje de circular. Lo que sabemos es que la vacuna da inmunidad. Sabemos que da una buena inmunidad y que protege de 3 a 6 meses. Ustedes dirán, ¿tenemos que vacunarnos 2 veces al año? Probablemente no, pero sí 1 vez al año. Todavía se está discutiendo. Es un esfuerzo gigantesco porque piensen ustedes que hay que vacunar a toda la humanidad. La producción de vacunas en este momento no alcanza a toda la humanidad, pero casi, estamos muy cerca. Seguramente en un par de meses ya se habrá producido lo suficiente para la primera barrida, si quieren. En unos 2 o 3 meses. Pero luego viene la distribución y la aplicación.
Algunos países han avanzado muy rápido, otros muy despacio y otros ni siquiera han empezado. O han empezado con 5.000 vacunas, 10.000 vacunas, 100.000 vacunas. Los únicos que han logrado una vacunación masiva en tiempo récord han sido los israelitas, con una gran primera línea de atención y una buena y correcta identificación de sus pacientes, han rápidamente avanzado. Estados Unidos ya ha vacunado a varios millones, pero su meta es llegar a abril o mayo con 100 millones de vacunados. ¿El Perú tiene experiencia? Sí la tiene. Ayer han habido varias historias que son bien interesantes de contar, ¿no? Cómo se vacunó a millones contra la rubiola en apenas 45 días en el año 2006. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Es importante saber que el Perú tiene una muy buena experiencia en vacunación desde que se vacunó en los 60s a toda la población contra la polio. Y se ha seguido vacunando una y otra vez en grandes campañas de vacunación. Entonces, sí hay experiencia de vacunación, tal vez se necesite un poco más de personal, pero sí hay la experiencia, sí se puede hacer y todos, cuando nos toque, tenemos que colaborar. ¿Por qué? Porque para que la población entera esté protegida, nos tenemos que vacunar 70% de nosotros. 70-80% es lo ideal. Miren, 90-95% es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya no circula. Ya no circula en una versión mucho más suave, que no tiene síntomas graves. Mientras tanto, la ciencia no se detiene y varias iniciativas científicas en el mundo están buscando una cura. O sea, estamos viendo también que la ciencia ha dicho, bueno, ya está la vacuna, se logró, ¿no es cierto? Hay estas opciones, ahora vamos a la cura. Y eso también demuestra, por supuesto, el triunfo de la humanidad sobre la enfermedad, el triunfo de la humanidad sobre el virus. Cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta determinación, responsabilidad, cuesta muchas cosas, pero yo sí creo que es extraordinario que una enfermedad de la cual no hablábamos hace un año, o recién se hablaba en el Perú en febrero hace un año, tenga hoy día una vacuna en apenas un año. Es extraordinario, desde el punto de vista científico es una de las más grandes hazañas científicas de las que hemos sido nosotros testigos en nuestro tiempo y de las que ha sido testigo la humanidad. Una enfermedad que tiene un año, tiene vacuna ya disponible en el Perú y que se está colocando a partir de hoy en todos los médicos, enfermeras y personal de salud que va a ser necesario atender. Es una gran noticia, pero, por supuesto, sin mezquindades, sin exageraciones. Si el presidente se la pone primero, es para dar ejemplo, para que todos entiendan que esto no hace daño, al contrario, es bueno, salva vidas, es vida, la vacunación es vida, la no vacunación es muerte. Entonces, eso se tiene que hacer, claro, como me decía alguien, si no se la pone, ¿por qué no se la pone? Si se la pone, ¿por qué él va primero y por qué no voy yo primero? Es decir, pero las autoridades sí tienen que ponerse la vacuna, porque también nos cuidan, en teoría, y porque además tienen que dar ejemplo. Ese ejemplo tiene que ser claro, tiene que ser abierto a toda la población. En ceremonias públicas se hace así en todas partes del mundo para que la población vea que no hay ningún riesgo para su salud y que las personas se las ponen a sus familiares, no hay ningún inconveniente. A mí me han preguntado varias veces, ¿usted se vacunaría? Y de hecho, apenas esté disponible para mí, por supuesto. Apenas esté disponible, encantada, en la forma en la que se decida que esté disponible, la primera en la fila. No solamente no le tengo miedo a la vacuna, me han vacunado muchas veces en la vida y creo que eso ha hecho que tenga una mejor salud que sin vacunas. Y yo he vacunado a mis hijos de todas las cosas que se puedan vacunar porque creo que eso les salva la vida. Así que sí, como decía Abel, ayer había un poquito de emoción. Creo que era demasiada cobertura. Finalmente no hay mucho que ver, ¿no? Son unas cajas, ¿no?, que entran en unos camiones, ¿no es cierto? Y son 3 camiones y ahí terminó todo el operativo, ¿no? Pero van a llegar, lo que hemos visto ayer es en realidad
una parte mínima de lo que tiene que llegar en los próximos meses. Para febrero y marzo ya está comprometido y en camino 2 millones de vacunas para vacunar a 1 millón de personas. Eso es febrero y marzo. Eso es la primera línea y ojalá que los miembros de mesa, ¿no es cierto? Luego comienzan a llegar abril, mayo, junio, julio, empiezan a llegar una cantidad de vacunas que deberían alcanzar son creo que 14 millones más, que deberían alcanzar para 7 millones más de peruanos, que son todos los adultos mayores, que son los que realmente se han llevado la peor parte de esta enfermedad. ¿Y qué pasa con eso? Que si además nos cuidamos, si además mantenemos las mascarillas, además mantenemos la distancia social, además mantenemos ciertas costumbres que las tenemos que mantener en nuestra vida social, no va a haber tercera ola. Pero tenemos que ser disciplinados en esa parte. Y para diciembre probablemente tengamos el próximo año un verano completamente normal. Eso es lo que todos esperamos. ¿Eso qué significa para la economía? Un golpe duro, no hay discusión, pero un mejor porvenir que el que teníamos hace 6 meses. Un mucho mejor porvenir. Entonces sí, hay que alegrarnos cautamente. No significa que la persona vacunada no tenga que usar mascarilla. Ojo, no significa que la persona vacunada no contagie. La persona vacunada puede tener la enfermedad, pero una versión muy atenuada de la enfermedad, que no le va a hacer daño, pero que podría contagiar a una persona no vacunada y matarla. Por eso la persona vacunada está protegida ella, pero esa persona vacunada puede transmitir la enfermedad a una persona no vacunada. Si es que le da la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, con los anticuerpos no, pero si se contagia estando vacunada, la enfermedad es muy atenuada, probablemente asintomática, ni la sienta, pero sí puede contagiar a los demás. Lo mismo pasa con las personas que ya tuvieron COVID. Y dicen, pues si yo ya tuve COVID, ya no me pasa nada. No, porque te puedes reinfectar y reinfectarte de manera asintomática. O sea, te reinfectas, no sientes nada y contagias a los que están alrededor tuyo. Por eso tienes que usar mascarilla. Eso no le habían indicado a un candidato, el señor López Aliaga, que decía, yo puedo caminar sin mascarilla si ya me contagié. No. Si usted se reinfecta, comienza a contagiar a los demás y es responsable del contagio de los demás. Entonces mejor póngase la mascarilla, ¿no? O sea, la mascarilla no es para no contagiarse uno, ayuda porque es una barrera. Es para que tú no contagies a tu familia. Sin saberlo, sin ningún dolo, sin malicia, puedes contagiar a todos los tuyos. Por eso tienes que seguir llevando la mascarilla. Este año todos vamos a usar mascarillas todo el año. Y buena parte del próximo también. Eso es inevitable. Y hay que usarlas. Lavarse las manos, todas las demás prácticas de distancia social, no pegarte con nadie, no aglomerarte. Todo eso se va a mantener. Y obviamente las reuniones sociales, si se mantienen en algún momento, si se dan, probablemente se den entre personas vacunadas. O sea, ¿vas a venir a la reunión familiar de Navidad? Bueno, solo vacunados. Porque en realidad esa es la única garantía de que no vas a contagiar a nadie. Solo vacunados o sobrevivientes, ¿no? Pero el que no se vacune va a quedar, creo que, un poco excluido de la vida social de sus familias, porque los demás van a estar preocupados de que esa persona se contagie y tenga un desenlace terrible. En fin, vamos a la política. A ver, si no nos vamos a quedar sin tiempo. En un ratito viene Sigrid Bazán, pero tenemos que comentar también que ayer se presentó en Cuarto Poder el congresista Merino a dar pues su lectura política de lo que pasó en el Perú, ¿no? Y fíjate tú qué coincidencia, ¿no? Tenía un discurso bien parecido al del almirante Montoya, al que entrevistamos la semana pasada, candidato de Renovación Popular, candidato número 1, que va con López Aliaga, parecido al de Rafael Santos, de Perú Patria Segura.
Es decir, aquí no hubo un golpe de Estado, esta fue una sucesión democrática, constitucional, y que los jóvenes que salieron a la calle salieron, miren ustedes, porque estaban mucho tiempo confinados. Entonces lo que querían era salir a divertirse, salir a expresarse, ¿no? A moverse, porque habían estado mucho tiempo confinados. Y que fueron claramente manipulados por las fuerzas del mar, como diría el señor Montoya, por el Foro de Sao Paulo, ¿no? Que los que salieron a marchar, si hiciéramos una encuesta, no tendrían la menor idea de qué cosa es el Foro de Sao Paulo, pero que habían sido manipulados por el Foro de Sao Paulo. La misma lectura equivocada, pero la misma lectura coincidente en varios partidos políticos, en varios voceros de partidos políticos. Merino no representa actualmente al vocero, no es vocero de Johnny Lescano, ni remotamente. Johnny Lescano lo único que quiere hacer es sacárselo de encima, y claro, le hace daño en plena campaña aparecer. O sea, Merino aparece ayer sabiendo perfectamente que su presencia en medios le hace daño a Johnny Lescano, que lo único que quiere es sacarse de encima la pesada lampa que le ha puesto encima Merino. Yo no sé por qué lo hace, probablemente porque quieren bajarle la llanta a Lescano desde Acción Popular también. Pero esta lectura de los jóvenes confundidos, los jóvenes manipulados, y sobre todo los jóvenes que habían sido enclaustrados por culpa de Vizcarra, porque todo es culpa de Vizcarra, querían salir a divertirse. O sea, en realidad era un problema de frivolidad. Los chicos querían aire puro, querían salir a caminar, y por eso salieron. Lo cierto es que salieron en el momento en que la curva de contagio estaba en el suelo, en el momento en que menos contagio había. Entonces no perjudicaron su salud, eso es cierto. Pero también es cierto que tampoco generaron una ola de contagios, porque la ola de contagios se desata después de las fiestas navideñas, a raíz de las compras navideñas, un tema más comercial que de protesta política. Pero me pareció increíble ver a Merino. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tienen terror varios, y entre ellos los 105 que están en el Congreso y sus partidos, es que sean procesados por el golpe de Estado. Que terminado este gobierno, que no puede hacer nada, porque emana del mismo Congreso, se inicie un gobierno en el cual la sedición sea duramente castigada, con una mayoría parlamentaria que decida que, junto con el presidente, hay que castigar a los sediciosos. La ventaja que tienen hasta ahora es que no hay un candidato claro que quiera hacer eso. Yo te había dicho, Abel, en estos días, cuando hacíamos esta línea divisoria, que también escribí sobre la materia ayer en La República, entre los que estaban a favor del golpe y en contra del golpe, no sabía dónde colocar a Forsyth. Porque, claro, el señor a veces dijo que sí, a veces dijo que no. Pero luego ayer alguien me hizo notar que lleva en su lista parlamentaria al exministro Kluwer. Exministro que no quería procesar a nadie en materia policial y que duró pues 3 días en el cargo, y que decía que aquí no había habido un golpe de Estado, no había que juzgar a nadie, que los generales dados de baja no podían ser dados de baja, etcétera, etcétera, etcétera. Él va con fuerza. Y esa es una señal. Es una señal de disgusto, me acuerdo claramente, para, por ejemplo, Jorge Nieto, que decía que si de él dependiera no estaría en la lista, que considera un error tenerlo en la lista, un error político, porque para Jorge Nieto sí, efectivamente, había una interrupción del orden constitucional. Pero se dan cuenta la línea qué complicada es en este momento. Y lo que yo considero, Abel, es que en el fondo todos estos partidos que conspiraron para vacar al expresidente Vizcarra desde marzo y esperaron el 28 de julio para poder hacerlo, porque ya no podían ellos ser disueltos, son partidos que se están cobrando la disolución del Congreso de septiembre del año 2019. Hay una cobranza política, y esa cobranza política no solo es de derecha, principalmente lo es, pero no solo es de derecha, también es de izquierda. También está a la izquierda. Otros, pocos, se han desmarcado de esos grupos. Y ayer hacíamos una enumeración, ¿no? Perú Libre y Democracia Directa, sí,
pero digamos que no tienen mucha posibilidad electoral. Pero los que tienen posibilidad electoral son Somos Perú, con Salaverry, Ollantumala con el Partido Nacionalista, Verónica Mendoza, con Juntos por el Perú, y Julio Guzmán con el Partido Morado. Esos 4 son los 4 con posibilidad que han dicho claramente que aquí había un golpe de Estado y que van a juzgar a los sediciosos. Entonces, ¿dónde está la línea? Y es curioso que queden esos 4, digamos, plantados y que les esté yendo mejor a algunos que a otros. Johnny Lescano, por ejemplo, ha hecho de la crítica al golpe de Estado su mejor arma de campaña. Y es dificilísimo porque es de Acción Popular, que son los que simbólicamente encabezan el golpe con Merino. Pero hay que decir que no todos están capitalizando esta ganancia. Hasta ahora probablemente la única que la ha capitalizado bien es Verónica Mendoza, que va por la izquierda, ¿no es cierto?, pero que tiene en esta materia una posición muy clara, y la tuvo desde el primer día, con Julio Guzmán. En esta materia, aunque sus posiciones económicas sean diametralmente distintas. Así estamos. Bueno, ayer también se presentó en la televisión, en el Canal 2, en el programa del señor Footwalker, el señor Daniel Urresti. No pude escucharlo todo, les confieso, pero escuché bastante, lo suficiente, y sobre todo el final también, donde el señor Urresti pues se declara inocente, no solamente del asesinato de Hugo Bustíos, ¿no?, sino de la participación en la compra de testigos. Y plantea una historia que es, la verdad, francamente increíble, ¿no? Un testigo suyo que él aporta al primer juicio, que va a muchas de las sesiones, de las audiencias, porque lo hemos visto en las imágenes que transmitió ayer también Cuarto Poder. Este señor, que el señor Urresti solo conoce por el juicio, que no se acuerda de él, salvo lo ha llamado solo para que sea tu testigo, y lo ha vuelto a llamar para que sea su testigo, porque fue un buen testigo. Muy bien. Este señor solito, el taxista, un humilde taxista, va y ofrece plata a los testigos de la fiscalía para que declaren a favor de Urresti, o simplemente no se presenten a declarar, no vayan. Qué raro, ¿no? Y este señor actúa solito él, solito. Y además manda videos diciendo, los hace circular viralmente diciendo que si no lo entrevistan en vivo, él no habla. Bueno, en Canal N la semana pasada lo entrevistaron en vivo, bueno, y dijo lo mismo, que es él, que ofrece la plata, todo eso es verdad, pero que lo hizo solito. Solito. Urresti no tiene nada que ver. Miren, un testigo que va y busca a otros testigos para que cambien su testimonio es la definición del delito obstrucción de la justicia. Pero por definición. Entonces, ese, como agente, digamos, ya se va a un proceso penal por obstrucción de la justicia. La fiscalía debería estar iniciándose. Y el caso de Urresti es sumamente delicado porque nadie le va a creer. Nadie le va a creer que él no ha coordinado pues con su mensajero. Porque además el mensajero tiene varias conversaciones en las que dice claramente que él habla con el hombre, que hables con el hombre. Así están las cosas. Además confunde al testigo, le dice las ONGs no hacen nada por ti. El testigo tiene un proceso por tortura contra Urresti y el proceso por violación contra Urresti, contra la señora Isabel Chipana, sigue en marcha. Sigue absolutamente en marcha, no se ha detenido. El caso Bustíos, a ver, ¿cómo llega Urresti al caso Bustíos? De repente ustedes no lo saben. Llega porque es mencionado por sus cómplices, otros militares que fueron condenados. Y al ser finalmente mencionado por sus cómplices, este señor entra a proceso. El problema es que el cómplice que lo menciona, que es Centurión, ya murió. Por eso es que el mensajero le dice al testigo que iba a ser comprado, es muy fácil ganarle a un muerto, no te preocupes. Facilísimo. Facilísimo. Entonces, ese, como agente, digamos, ya se va a un proceso penal por obstrucción de la justicia. La fiscalía debería estar iniciándose. Y el caso de Urresti es sumamente delicado porque nadie le va a creer.
Ojalá que algún día haya justicia para la familia Bustíos, para Charmelí, para la señora Margarita, que ya murió, que pasaron, como dicen, 32 años buscando a los asesinos de su padre. Finalmente los han encontrado y lo que exigen es que se haga justicia. Y hay que decir que el señor Urresti tiene cierto desprecio por la prensa, ¿no? Ayer se expresó de una manera incorrecta sobre el reportaje de Anushka Bonaluque, lo cual es consistente con lo que le pasó a Hugo Bustíos. Todos sus desplantes a la prensa, todos sus desprecios a los periodistas, lo único que hacen es abonar la tesis fiscal. Tiene un gran desprecio por la prensa, enorme, y así quiere ser presidente del Perú. Impresionante. Bueno, vamos ya a nuestra entrevista, ¿no es cierto? A ver, son 8:35, hemos hablado mucho de vacunas, de Merino, de Urresti. Vamos a hablar de candidatos. Va a estar con nosotros Sigrid Bazán en un momento, y es candidata de Juntos por el Perú al Congreso. A ver. Así es, Rosa María. Vamos a la pausa y volvemos ya con Sigrid Bazán y vamos a preguntarle todo. Y sus preguntas también las pueden hacer a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; en Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Lampa, Radio San Valentín; Ancash, Radio Moro; en Huancayo nos escuchan por Radio Cumbre; en Satipo por Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo; en Cerro de Pasco nos escuchan por Radio Activa; en Huanta, Radio Continental; y además la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María ya se encuentra con la candidata por Juntos por el Perú con el número 6, Sigrid Bazán. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Sigrid por estar con nosotros esta mañana. Y hay que hacer un disclosure para el público. Sigrid y yo hemos compartido trabajo juntas varias veces, más de una vez, hay que decirlo. Hace muchos años en Exitosa y luego nos volvimos a encontrar en RTV, así que ustedes comprenderán que sí, efectivamente hay un sesgo y hay que decirlo, porque hemos sido compañeras de trabajo durante mucho tiempo, así que por favor, a nuestros amigos trolls, es verdad que hemos trabajado juntas, no nos lo tienen que contar. Así que vamos a empezar por ahí, y hemos debatido juntas además en temas muy interesantes. Sigrid, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo quería que expliques un poco al público tu proceso para aceptar esta candidatura, que yo sé que ha sido largo, que has tenido que pensarlo mucho, porque significa abandonar la carrera del periodismo para entrar a una carrera activista, política. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué decidiste finalmente entrar al Congreso?
Bueno, gracias Rosa María, la verdad, buenos días a todos los que te escuchan y te ven. Sí, en realidad ha sido un proceso de cada elección, porque de alguna manera siempre he tenido cercanía con la izquierda con la que alguna vez milité y siempre han surgido en conversaciones la posibilidad de que postule. Ocurrió en 2016, o bueno, 2015, y ocurrió hace 2 años casi prácticamente por el ingreso a este Congreso complementario, ¿no? Entonces, para mí siempre ha habido un espacio ahí para pensarlo, pero creo que con la pandemia, habiendo estado ya casi 5 años en televisión, y bueno, y mis amigos y todo era como un empujoncito más, ¿no? De alguna manera fue el empujón final. ¿Esto significa que vas a dejar la carrera periodística y vas a dedicarte activamente a la política, sea cual sea el resultado? Bueno, esos son mis planes por ahora, sí. No tengo planeado por ahora, porque después me van a sacar este video de acá a unos años, pero no tengo planeado por ahora volver a la televisión, volver al periodismo. Es una profesión que admiro mucho y me encantaría seguir creciendo ahí, pero creo que en algún momento alcancé un techo y nada, creo que por lo menos por ahora, si es que además se me da la oportunidad en abril, lo mío es el sector público, sí. Es bueno, siempre le pregunto a los candidatos, sobre todo jóvenes, sus datos biográficos. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Más o menos dónde has trabajado. Una especie de breve hoja de vida para que todo el mundo conozca tu trayectoria. Sí, gracias por preguntar. Bueno, yo en realidad tengo 30 años, es la primera vez que me postulo al Congreso. Estudié en la Católica, estuve en el pregrado de Ciencia Política y Gobierno, del cual me licencié. Y hasta hace poco, de hecho me agarró en pandemia, empecé a estudiar la maestría en estudios de género en la UC, pero me quedé solamente en mi primer ciclo porque ya con la virtualidad y algo que no me acostumbro mucho, la dejé por ahora en espera y con la campaña y todo, ¿eh? 30 años, van a decir, pero es muy joven, no tiene experiencia. ¿Qué experiencia puede aportar una persona que solo tiene 30 años? Bueno, creo que más experiencia que de repente la que han demostrado tener los congresistas con más años, ¿no? Yo creo que la edad nos habla muy poco y nos estamos dando cada vez más cuenta que la edad nos habla muy poco de la persona. Y más allá de la experiencia, yo siento que tenemos mucha voluntad de trabajo y sí siento que estamos en un equipo en donde no somos nuevos en política del todo. Que sea la primera vez que me postule no quita que haya visto, haya conocido, me haya de alguna manera acostumbrado a asambleas interminables, a reuniones interminables, a todo lo que la política implica, ver cosas buenas, cosas malas. En ese sentido creo que sí estamos bastante, de alguna manera, conscientes a lo que nos enfrentamos, ¿no? Postulando. Presidenta de FEPUC, ¿verdad? Eso no lo puso en los datos biográficos. ¿Y militancia en qué partido? ¿Cuándo militó y a dónde? Bueno, el único partido en el que he militado, pero no estaba inscrito cuando me inscribí, por eso seguro y no figura nunca en el ROP, fue el Partido Socialista. Yo salgo de quinto de secundaria y prácticamente en enero del 2008 me inscribo en el local. A la semana, yo ya había visitado el partido el 2007, a la semana, no sé cuántos días de haber visitado por primera vez Plaza Bolognesi, me hicieron o me presentaron a Liliana Panizo, viuda de Javier Díaz Canseco. Bueno, luego conocí al propio Javier, conozco a muchos de los jóvenes que hoy son entre tuiteros, activistas, políticos y otros simplemente académicos, simplemente sin ser peyorativa la palabra, por cierto. Pero nada, y todavía sigo viendo esos rostros, sigo conversando con esas personas. Estuve militando ahí como 10 años casi, de hecho hice campaña por Verónica Mendoza el 2015, yo el 2016 Centro Latina, el 2015 estaba trabajando en radio ya, en comunicación, en medio de comunicación, entonces han sido varios años de encuentros y desencuentros con la política, pero en ese espacio, ¿no? Claro, el Partido Socialista no se llega a inscribir, hace una alianza con Ollantumala, después se rompe la alianza, y eso queda. ¿Por qué la vocación por la izquierda? ¿Viene de familia? ¿Padre, madre, alguien militó en izquierda? ¿Cómo llega al Partido Socialista? Desde el colegio es raro, ¿no es cierto? Sí, hay una expresión que se usa que no me gusta mucho, pero que podría graficar en tanto es diferente. Soy como la oveja negra de la familia, pero no por mala, sino por distinta, ¿no? Mis dos padres, mi mamá estudió educación, pero nunca ejerció, ha sido ama de casa toda su vida. Mi padre estudió ingeniería civil y se ha desempeñado trabajando como ingeniero civil también, toda una vida. Y tengo 3 hermanos más, somos 4 en total, y los 3 son ingenieros de diferentes ramas. Entonces, cero política, las discusiones eran de alguna manera muy
viscerales, pero no, digamos así, académicas o con una perspectiva que uno diga, pues esto la animó a Sigrid, ¿no? Entonces, por ese lado creo que de familia no vino, quizá también mi formación en el colegio me abrió muchas puertas, hice voluntariado, salí un poco de mi zona de confort en esa época, y bueno, luego vino Alan García, ¿no? Y en el segundo gobierno de Alan García, yo lo dije la vez pasada, creo que había toda el asidero, el caldo de cultivo para que uno agarre una militancia y no la deje, ¿no? Interesante, porque normalmente la adolescencia no suele ser hoy, antes sí, ¿no? Digamos, una época de definiciones políticas, más bien es una vida un poco más adulta hoy. Y eso me lleva a una pregunta sobre los jóvenes. Durante el fin de semana y desde la semana pasada, circula esta teoría, que es una teoría muy extraña, yo no la comparto, pues se la quiero plantear, que en realidad los jóvenes que salieron a protestar en noviembre estaban confundidos. Estaban muy confundidos porque habían estado encerrados mucho tiempo. Y lo que querían era salir, expresarse de alguna manera, pero salir. Se lo he escuchado decir al señor Merino, se lo he escuchado decir al señor Montoya, del número 1 de Renovación Popular. Es decir, gente que estaba aprisionada, que ha salido a expresarse, pero que en realidad estaban manipulados, absolutamente manipulados por la izquierda y por Julio Guzmán, y que esas personas, Verónica Mendoza y Julio Guzmán, son los culpables de las muertes y de todo lo que ha pasado, porque han manipulado a una serie de jóvenes reprimidos que han salido a protestar. No sé cómo toman los jóvenes esa apreciación, pero ¿qué piensa de esto? Bueno, yo he de confesarte que en las marchas digamos, en contra de lo que sea que tuvo Merino, que creo que fue cualquier cosa menos la presidencia esos 5 días, yo no me sentía tan joven, porque veía gente realmente joven. O sea, yo tengo 30 años, no soy, digamos, evidentemente mayor, pero veía gente de 18, de 17, la hermana de mi amiga salía a marchar y me preguntaba dónde estaba. O sea, era como, yo sentía que sí, que eran muchos más jóvenes. Ahora, para distraerse, para romper la cuarentena, pretextos para salir, los jóvenes se las han ingeniado también, ¿eh? O sea, en medios de comunicación hemos informado que fiesta clandestina, reuniones con los amigos, la gente que se iba de casa en casa. Yo no siento que la gente tuviese que marchar para finalmente romper la cuarentena. 1, 2, evidentemente, esto es algo muy fuerte, pero yo siento que, y yo sí hago esta vieja división entre derechas e izquierdas, de repente no van a escuchar muchos jóvenes que clasifica de esa manera el espectro político, pero siento que está. Y yo creo que la derecha tiene un relato muy construido y muy afianzado y la izquierda no lo tiene. O sea, yo siento que esta campaña no solamente es una campaña propositiva, Rosa María, sino es una campaña de discurso. Porque siento que la historia del país se ha contado por muchos años y por mucho tiempo por unos cuantos hombres blancos de derecha. Y yo sí siento que repensar lo que pasó en los 90, repensar lo que pasó la semana pasada, repensar por qué el señor Merino todavía sigue siendo congresista y no le pasa nada, por Dios, es parte del relato que queremos construir, que va mucho más allá de elecciones e incluso va mucho más allá del proyecto político. O sea, a construir relatos se pueden sumar académicos, abogados, profesionales, de cualquier tipo. Y yo siento que esa es una pelea por el relato. El señor Merino quiere hacerle creer a la gente algo, pero cada vez la gente está más desconfiada. Esa desconfianza, por la cual seguro también salieron a marchar muchos jóvenes, tiene que ser usada para construir un nuevo relato de país que realmente nos identifique con la nación más allá de unos cuantos platos típicos, ¿no? Esa es una tarea, es una chambaza, como se dice. Ojalá que estemos a la altura de eso, porque es lo que realmente me interesa o nos interesa. No creo que sea posible en una campaña tan corta, además, pero sí quería preguntarle por los ataques. A mí me sorprendió muchísimo, me sigue sorprendiendo la cantidad de ataques recibidos en su candidatura. Ataques, algunos misóginos, completamente misóginos, otros que vulneran la intimidad de las personas, pero sobre todo no vienen solo de la derecha, ¿no es cierto? Vienen también de gente que yo consideraba de izquierda. ¿Qué está pasando? Sí, o sea, digamos, en el sentido más social, ¿no? Claro. Sigrid no representa a la izquierda, por ponerlo de alguna manera. ¿Ok? Es muy blanca, es de Miraflores, sale con fulano, sale con mengano. O sea, ¿cómo recibe usted esa clase de críticas? Son completamente banales y para mí inesperadas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en verdad yo estoy un poco acostumbrada. No es algo que cuente porque no me gusta tampoco hacerme el plan de la víctima, ni siento que no me afecta, pero sí me ha hecho ser quien soy.
En el colegio me hacían bullying. Yo pesaba, no sé, pues unos 15 kilos más, tenía rulitos, era la nerd, la súper estudiosa del salón, la gente me pegaba chicle en el pelo, me ponía goma en la silla, qué sé yo, ¿no? Y me iba bien en todos mis cursos. Entonces en el colegio tenía ya el bullying. En la universidad, entré a la universidad con un proyecto político de izquierda. O sea, imagínate una alumna en primer ciclo lanzando el Frente de Izquierda Universitaria, el FIU, ¿no? Y mi logo era una estrella roja y las letras en negro. O sea, eso se prestó para bullying, me decían tal por cual, me decían que solo quería hacer política para codearme con el rector o con el decano, con lo que fuere, entonces, y por ser mujer también, comentarios varios. Entonces, digamos que de alguna manera mi vida sí ha estado acostumbrada al golpe, en el sentido no literal, ¿no? Pero sí siento que ya ahora que he tenido 4 o 5 años de paso por la televisión, en donde, claro, se ha de alguna manera frivolizado mucho la imagen, porque la gente se queda solo con la imagen. Muchas veces, y lo he visto en mi casa, ¿sabes? Cuando mi mamá ve un dominical o cuando prende las noticias, comenta el vestido de la conductora. No la escuchó, solo comenta qué se puso hoy de distinto. Entonces yo entiendo que es un mundo muy frívolo y creo que en parte también eso me hizo a mí misma decir, ok, está bonito, chévere, vestirse bien y todo, pero ya de repente, y es mucho esfuerzo para tan poca retribución de la gente cuando tengo más que decir. Por ese lado, yo siempre siento que voy a estar un poco en el medio, por lo menos ojalá y no dure tanto esta percepción, en donde para alguna gente de izquierda soy muy de derecha y para mucha gente de derecha, incluso amigos míos, soy muy de izquierda. Entonces, siempre y cuando venga de buena gana la crítica, el comentario, incluso la percepción, porque yo siento que es muy entendible y muy justificable desde una sola parte o desde viendo solamente una parte de la historia, sacar conclusiones es muy fácil, ¿no? Pero sí siento que de eso a las críticas ya más direccionadas, yo no sé si hasta pagadas, conversadas, complotadas, ya es otra cosa, ¿no? Bueno, pasemos de la crítica a la propuesta. Algunas personas le dicen toda la conducta política de Juntos por el Perú en los temas políticos es muy correcta, están por una reforma, pero el capítulo económico, eso es lo que es inaceptable. Y estamos en una crisis económica. La gente está muy preocupada por su economía, por la que viene en los próximos meses y en los próximos años. Y no está para experimentos. Mucha gente dice, tal vez algunas ideas socialistas podrían ser aceptables en otro momento, pero estamos yéndonos al hoyo. ¿Qué puede ofrecer Juntos por el Perú desde el punto de vista económico que garantice que la gente no vaya a ser más pobre? Bueno, creo que eso, para empezar, no quiero sonar de alguna manera difícil con mi comentario, pero ya es bien difícil arrastrarnos al hoyo en el que nos encontramos más al fondo. O sea, yo ya siento que con las políticas económicas, sociales, mira, yo creo que se tiene que hacer una reingeniería del Estado, ¿ya? Yo lo voy a tocar, sé que suena mucho a reforma política y no tanto al plano económico, pero siento que es importantísimo para hablar de economía, de reformular ciertas cosas. Yo veía que hay muchos insumos, hay mucha data, el INEI va a publicar en abril probablemente las nuevas cifras de lo que hemos, digamos, el resultado de este terrible 2020, y hay muchas cosas, hay muchas encuestas, hay mucho, el mapa de la vulnerabilidad que se publicó también hace un mes. Es decir, información tenemos, pero la pregunta es ¿por qué si tenemos información no dirigimos la ayuda a esa gente que según la información más la necesita? Entonces yo pensaba en esto de los bonos, porque claro, el mensaje político tiene que ser muy conciso y muy escueto, ¿no? Bonos, ok. Pero si vamos a lo técnico, no tenemos a quién dar los bonos, todavía se nos complica, ¿no es cierto?, que la gente los cobre de manera correcta, todavía hay la promesa de que con un DNI pueda tener una cuenta cada persona, no se ha cumplido. Entonces yo veía un poco el diseño, me he estado reuniendo mucho, Rosa María, no te voy a mentir, para mí también han sido semanas y meses de aprendizaje, uno no sale de 2 trabajos en el periodismo sabiendo todo por haberlo hecho, y sí me decía que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Focalización omite mucha data muy rica para poder llegar a aquellas personas. Es un 9% de personas vulnerables que todos los años sin pandemia cae bajo la línea de pobreza. 9% de vulnerables. Pero perdóneme, la izquierda a la que usted representa no proponía focalización, propone bono universal. No claro, está de acuerdo con la claro. Hay dos cosas, ¿no? De alguna manera. Esta es la focalización más responsable, pero reorganizar el Sistema Nacional de Focalización, Rosa María, no se va a hacer en un mes, no se va a hacer en una semana. Si no se ha hecho nunca, pese a que la data está, reincorporar esa data, ordenarla,
tener a gente mirándola que realmente tome las decisiones. Yo siento que hay un poco de flojera también, te voy a decir, ¿eh? De esto de haber estado en piloto automático tanto tiempo, quizá los políticos se acostumbraron a no hacer un poquito más. Pero te lo comentaba porque siento que es el proceso, digamos, que se tiene que acompañar. Si me preguntas ahora mismo qué se necesita, yo te diría un bono universal personal. Así me iría yo, incluso, no familiar, porque ni siquiera se están mapeadas o se están mapeando bien las familias como debería ser. Entonces, yo me iría más allá, sería radical en dar plata, o sea, suena fuerte y suena feo, pero sí he visto a una persona desmayarse en la puerta de mi ex trabajo, sí he visto a gente cayéndose, desplomándose, yo no sé si muerto o no, muy cerca de mi casa, y no te estoy hablando, digamos, de la zona periurbana, en absoluto. Entonces, yo sí siento que ahorita no estamos como para, o sea, estamos para discutir mucho, estamos para hacer grandes reformas, que van a demorar, seguro, pero ahorita mismo yo no sé si podemos esperar más, ¿no? Esa es la diferencia. Hay algunos, digamos, algunas ideas centrales en el discurso económico de izquierda que yo me imagino que usted sí comparte, y yo creo que son peligrosas, pero de todas maneras hay que compartirlas también. Por ejemplo, Verónica Mendoza considera que el Estado tiene que ser empresario, que no debe ser subsidiario, como está en la Constitución, sino que el Estado tiene que tener empresa, ser empresa y repartir, redistribuir socialmente las ganancias de esta empresa, ¿no? ¿Usted comparte esa idea, la del Estado empresario? Yo creo que parte de la discusión, y se enlaza con tu pregunta anterior del rol subsidiario del Estado, tiene que ver con eso, ¿no? Yo no sé si el Estado de un día para otro va a ser el mejor empresario del mundo, porque no está acostumbrado a hacer empresa. Pero yo no sé si la clase empresarial hoy en día viene siendo la clase empresarial que este país necesita en momentos de crisis. Entonces yo sí siento que si la solución o de alguna manera el camino más rápido para poder tener más oxígeno, por ejemplo, es democratizar, es el concepto liberal de tener más competencia. No puede ser que Praxair sea la única empresa que realmente negocia con el oxígeno. Entonces, ¿qué empresa vas a traer ahora cuando conoces a todo el grupo empresarial prácticamente que ya maneja los recursos en tu casa, en tu país en este caso, si es que no tienes posibilidad de ampliar la oferta, la demanda, la competencia de manera inmediata? Bueno, pues el Estado parcha como la alternativa. Y lo digo parcha porque, claro, es dentro de la inmediatez, sin una reingeniería del Estado, sin un recambio, ¿cierto?, de varias fórmulas, instituciones, viceministerios, oficinas. A ver, tampoco podemos aventurarnos a que el Estado maneje y entre a hacer de todo. Vamos a hacerlo más aterrizado. Línea aérea de bandera. No. Mira, ¿no? O sea, yo no siento que sea algo por ahora prioritario. Es algo que propuso Ollanta Humala en su plan de gobierno, creo que desde el 2006. Desde el 2006 se viene discutiendo esto. Y yo siento que puede ser importante, porque además Ollanta Humala hablaba, yo le tengo un cariño al plan de la gran transformación, te voy a ser súper sincera. Es de hecho, yo le tengo un cariño porque siento que, a ver, yo he estudiado mucho las teorías del populismo, y acá se ve el populismo como algo malo, y estoy de acuerdo. El populismo en el sentido de engañarle a la gente y darle solo lo que la gente quiere es malo. Pero sí hay algo bueno del populismo, y ahí saco mis libros de MUF y de la CLO y de todos estos post-marxistas, digamos, ¿no? En fin, ellos hablan mucho de cómo el populismo es una de las pocas herramientas que para empezar realmente identifica lo que la gente quiere. O sea, sin populismo, tú por lo menos ni siquiera sabes lo que la gente te pide. Y yo sí siento que la gente pide, y no me parece descabellado, cierto orden en actividades estratégicas de nuestro país. Que se aproveche la pesca, que se aproveche bien el teatro. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Usted sí cree que hay actividades estratégicas, como creía el gobierno militar? Bueno, yo siento que hay actividades que se tienen que apuntalar, sí, que son de repente y nodales porque tienen que ver más con derechos que con servicios. Ese es un enfoque que nosotros planteamos darle a la Constitución. Educación, salud y actividades económicas que necesitan hoy por hoy ese boom que, por ejemplo, se pensó bajo regímenes extraordinarios de promoción que no han funcionado, tienen que replantearse. No soy la única que piensa que hay actividades estratégicas. Porque vimos la ley del agro. ¿Por qué el señor Klimper hizo la ley del agro? Ya, evidentemente para favorecerse el mismo. Pero además porque consideraba que esta era una actividad que podía generar un boom económico, se supone, ¿no? Y por eso se le daba un régimen específicamente y temporalmente de promoción. Eso yo creo ya es considerar al agro como una actividad estratégica. Bueno, entonces yo siento que ahí ¿no le fue bien? ¿Usted cree que no le fue bien al agro? ¿Le fue pésimo al agro? A los dueños de las empresas del agro les debe haber ido muy bien. Al trabajador de a pie. Es que, Rosa María, siempre se ven cifras macro. Solo nos comparamos frente a otros países cuando vemos el PBI y qué tan robusto está, pero nunca vemos cuál es nuestro índice de desarrollo humano. A ver, ¿usted se acuerda que, o sea, hace 20 años en Ica había pleno empleo?
todo el mundo tenía trabajo. ¿Qué es trabajo? Y yo esta discusión he tenido contigo. ¿Qué es trabajo? Ya, No, muy no, bien. seguro. Yo le llamo a eso, y yo sé que tenemos acá la gran diferencia, yo le llamo a eso la esclavitud del siglo XXI, como lo decían algunos en redes sociales. Yo sé que son condiciones distintas y que estamos en el siglo XXI, pero yo sí de alguna manera también discursivamente, ves qué importante para mí es el discurso. Yo siento que trabajar 12 horas bajo el sol, con un sueldo absurdo, sin ninguna seguridad social a futuro, sin nadie que te represente, no debería ser considerado trabajo. Te lo digo así. O sea, la automatización sería entonces su idea. No sé si la automatización, ¿no? Tenemos que trabajar. Porque vamos a seguir comiendo fruta y verdura. No, pero nadie dice que... No, a ver, yo no digo que el trabajo en el agro desaparezca, yo digo que el trabajo está planteado ahora, subempleo es sinónimo de empleo, ¿no? Trabajo precarizado es sinónimo de trabajo en sí, a secas. Hemos normalizado la explotación laboral, Rosa María, y la explotación laboral es lo mismo que trabajo. Pagar derecho de piso es lo mismo que ser joven trabajador acá. No hay diferencia. Si yo no he recogido los suficientes cafés y he enviado los suficientes almuerzos y me he, digamos, de alguna manera roto los suficientes currículums en un lugar en donde he trabajado, no debo haber trabajado como joven, porque es lo mismo. Acá es así. Muy bien. Ahora, ¿se puede modificar un contrato por una ley del Congreso? Bueno, evidentemente no. Yo, a ver, ya casi tengo mucho cuidado de mi postulación como congresista versus lo que estamos esperando como gobierno, en nuestro plan de gobierno, la coordinación que se tiene que hacer con las otras autoridades, etcétera. Sí siento que hay casos mucho más específicos, no sé si llamarlo estratégicos, porque ya siento que hay algo de miedo con la palabra, en donde sí el Estado, el gobierno debería sentarse nuevamente y de la manera más cordial, plácida y tranquila con las empresas, algunos temas. El Internet, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no? El Internet, las telecomunicaciones, son cosas en las que yo creo la izquierda está planteando trabajar muy de la mano con la empresa, porque se necesitan mucho y se necesitan ya. O sea, yo misma, ¿no? Habiendo tenido 2 trabajos, teniendo ahorros. ¿Por qué no una empresa estatal de Internet? Mira, no sé si una empresa estatal de Internet ahora sea lo más sencillo y lo más rápido para poder solucionar el problema. Pero sería lo más consistente con la posición de Verónica Mendoza. No sé, es que si encasillamos a Verónica Mendoza solo como alguien que quiere hacer empresas del Estado, entonces nos olvidamos del resto de la discusión. Pero perdón, pero ella ha dicho que es lo central en la reforma de la Constitución, y aquí hay una asamblea constituyente. Lo central de cambiar la Constitución es el capítulo económico, y lo central del capítulo económico es eliminar el rol subsidiario del Estado. O sea, eso es lo central. Eliminar el rol subsidiario del Estado se discutió en el 2018, se discutió en el 2016, se ha planteado como 4 veces proyectos de ley solamente para reformar la Constitución sobre el rol subsidiario. Y mira, es un tema donde hay mucha información, entonces tampoco es que me aloca ahorita conversar sobre eso, pero te lo menciono porque yo tengo mal internet, Rosa María, te debe haber pasado. O sea, nosotras somos personas que de alguna manera tenemos el privilegio de poder pagar el servicio para empezar, y tenemos un mal servicio. O sea, me parece absurdo que la solución, o sea, ahorita la solución no se me ocurre es crear una empresa de Internet, no. Lo que se me ocurre es, oye, Telefónica, claro, ¿qué está pasando? Vamos al sentido común, no puede ser que le estén dando un servicio tan malo a la poca gente que puede tener el servicio. Conversemos. Eso yo siento que es fundamental. Y sí me gusta mucho de esta elección, quizá no lo vi en las otras, porque fui además espectadora, que Verónica Mendoza se está sentando a conversar con el grupo empresarial, ¿sabes? Hemos recibido invitaciones del grupo empresarial, estamos dispuestos a trabajar con el grupo empresarial. Yo soy una de las personas que ha apuntalado esta propuesta de hacerle o darle facilidades tributarias a las empresas que inviertan en innovación, desarrollo y tecnología. Me parece estupendo. ¿Por qué no hablar de facilidades tributarias a las empresas? Pero entonces sí quiere dar regímenes de promoción. No sé si regímenes de promoción, pero por ejemplo hay una propuesta muy clara con respecto a descontar del impuesto a la renta el porcentaje que la empresa decida invertir en innovación, tecnología y desarrollo. Sí, ¿por qué no? Bueno, no, son sus propuestas, yo solo sonrío. El Estado cree y cree como loco, porque eso nos va a llevar a un sinsentido, sino es saber dónde negociamos, dónde conversamos, y dónde en este momento, yo te digo, el tema de las farmacias, sector salud, no podemos sentarnos a conversar, porque no hay tiempo para hacer eso. Muy bien, en el tema minero, Frente Amplio lleva, digamos, la tesis central de antiminero, a pesar de que nos dicen que no son antimineros. Verónica Mendoza también comparte eso, fueron aliados.
¿qué tan antimineros son ustedes? Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Qué tanto? La minería es muy importante para el resto del país. Políticamente, mi respuesta sería quizá más corta, pero académicamente es muy rica la discusión sobre hacia dónde va la minería, ¿sabes? Hay un señor, Budinas, se me va el nombre ahora, pero es un teórico muy interesante sobre cómo él cree que a futuro la minería no es sostenible, a futuro la minería tiene que desaparecer. Y digamos, a mí me hace acordar mucho a textos apasionantes que yo leía sobre miles de cosas que pueden pasar al futuro, pero quizá lo que me diferencia a mí en esta candidatura de izquierda es que yo voy mucho más a lo práctico, porque siento que la izquierda se tiene que volver práctica. O sea, ha estado mucho tiempo teorizando y muy poco haciendo. Entonces, yo creo que la minería tiene que seguir, tiene que seguir. Somos un país en donde si cortamos la minería en una... Perdóname, pero tampoco es que no me importe el PBI, tampoco es que no me importe la macroeconomía y los indicadores y lo importante que es encaminar a un país estable, predecible. O sea, esos valores los entiendo. Estamos en una economía de mercado y no vamos a cambiar eso ni por antojo ni mucho menos. Pero sí siento que tenemos que empezar a buscar opciones. A mí, por ejemplo, me quedó muy en el aire el plan de Piero Gessi sobre la diversificación productiva. Se habló mucho de la diversificación productiva, se hizo poco. Sí, y eso no era una idea tampoco pues demasiado radical. Para decir que no son antimineros, dígame cuáles son los grandes proyectos mineros que Verónica Mendoza promovería en el Ejecutivo. No, la verdad es que ahí yo me quedo sin lista, ¿no? Porque siento que primero tenemos a grandes proyectos mineros paralizados, ¿no? O sea, de nuevo, porque siento que tú me estás empujando a hablar de las cosas nuevas, pero yo siento que tenemos ahorita cosas que hay que de alguna manera solucionar. Entonces, como por ejemplo... Bueno, el tema de la consulta previa, pues. Porque la consulta previa... Tía María, la consulta previa ya está regulada en el Perú. Está regulada, les guste o no, pero está regulada. Y se hace en algunos casos. Muy bien, Tía María. Tía María tiene un expediente técnico, Rosa María, que ha sido observado 1.000.000 de veces. Entonces, con los expedientes... Porque mira, una cosa es consulta previa, que hoy en día, discúlpame, pero se ha... manipulado la palabra y ya nadie habla de consulta previa, ahora solo hay licencia social, porque desde que no es vinculante, en verdad consulta previa no tiene sentido llamarla así. Entonces esta licencia social... Está regulada. Y ojo, la consulta previa es solo para pueblos originarios. De acuerdo. No para todos los vecinos. Pero son los que normalmente están afectados. En Conga pasó, en Tía María pasó, o sea, digamos. No. Consulta previa no es para todos los afectados. Consulta previa es para pueblos originarios. Ese es el convenio de la OIT, el 169. Pero no es vinculante. En el Valle, en el Valle del Tambo no hay pueblos originarios. ¿Sabes cuál es el problema, Rosa María, con el tema de ser vinculante o no? Es que son dos aspectos, por eso te mencionaba, el tema técnico y el tema de la gente, de trabajar con la gente. Entonces, el problema aquí es que le cuesta mucho a la empresa poder hacer un proyecto mirando a la gente. Yo he estado a mis 19 años trabajando en Amazonas, me fui en bus, luego en mula, caminando por el río Marañón. Había una hidroeléctrica, se llamaba Chadín 2 y era todo un proyecto. ¿Sabes qué hacían con la gente? Les ponían postes de luz y no los prendían. Y les decían, cuando tú apruebes el proyecto, yo te prendo el poste. Y dejaban el poste construido ahí. Esa es la empresa que yo conocí de joven y lamentablemente es mucho del accionar de la empresa que vemos hoy en día en los grandes conflictos sociales. Lo he visto, lo he entrevistado. Entonces, Siri, si no hay hidroeléctrica, no hay electricidad. Pero de nuevo, entonces no pueden prender la luz porque no hay hidroeléctrica. Pero me quieres empujar al sí o no. Entonces yo lo que te digo es, con un buen informe técnico, con una empresa que no amenace y que diga, oye, te voy a poner luz y mira, ese es un gesto por lo cual también me comprometo a construir tal y tal cosa. Y además, no hay daños medioambientales porque el estudio técnico ha sido aprobado, Oye, yo digo que vaya ese proyecto. Obviamente, hay hidroeléctricas, tiene que haber hidroeléctricas. No me opongo a la minería como no me opongo al sector extractivo. Pero sí siento que no hay ni lo técnico ni lo social. Por lo menos solucionemos uno de los dos, ¿no? Por lo menos. Yo creo que eso ya le daría más confianza a la gente. Pero lo técnico y lo social está. Lo que pasa es que no sí está en la mayoría. A ver, tomemos otro caso, las bambas. Cerrado 90 días al año. Las bambas se exportan sobre todo a China. O sea, a China. Ni siquiera es a un país capitalista, ¿no? Ya, no hay forma. Pero Rosa María, te saco mi libro, está justo atrás mío, no, de verdad no me molestaría traerlo, de Cynthia Sanborn sobre lo que ha hecho la industria extractiva china acá. La mayor cantidad de empresas mineras acá son chinas, es un gran porcentaje. Y yo, más allá de China y la vacuna y todo este rollo con ese país, que en verdad no le debo nada, ni etcétera, sí siento que
Oye, China no es de las más responsables, no es, digamos, el país ejemplo para con sus trabajadores, menos lo va a hacer para con sus empresas afuera. Pero sí te comento. Pero es socialista, es comunista, es lo que ustedes proponen. No, pues Rosa María, nosotros no planteamos ser uno de los países más poblados del mundo entero con la disciplina, cultura. O sea, hay una distancia abismal entre China y Perú. Imposible, imposible. Pero geográfica y cultural, como decía. Pero sí, por ejemplo, yo siento que el mismo modelo de tratar la minería hoy es el que usaba Alberto Fujimori, en donde, claro, te contaminas a toda una población con plomo en la sangre y la esparchas con... Pero eso es mentira, esa es una caricatura. Estudios, pero esos son estudios, te los puedo sacar. No se contamina a nadie con plomo en la... Esa es una caricatura para asustar a los niños de izquierda, pero no es verdad. Pero lo dices, no es verdad. Lo puedo citar, Rosa María, te voy a prestar el libro. Sí. Todos los niños contaminados. Eso no es verdad. En las Bambas no hay nadie contaminado con plomo. Pero Rosa María, más allá del caso específico, lo que pasó con las Southern en Perú es algo que no queremos que se repite nunca y sigue trabajando. Lo corrigieron hace 25 años. Campamentos, si ve a su familia. Oiga, sí, y lo que pasó con Minero Perú. De Shougang. ¿Qué pasó? Otro ejemplo. Con Minero Perú. Con Shougang tampoco pasó nada. O sea, ¿Y con Hierro Perú? Bueno, pero estábamos en la época de Alberto Fujimori y Alberto Fujimori decidió empresarializar. ¿Hierro Perú? Creemos que esa es la solución. Míranos cómo estamos ahora, ¿no? O sea, manos de la empresa privada. Entonces ya, porque yo entiendo tu postura, veo que no estás ni con el Estado ni con la empresa privada. Entonces, ¿qué propone Rosa María Palacios? Yo no postulo a nada, gracias a Dios. Yo solamente le hago caer en contradicciones. Nada. Entonces me río y postula. No, pues tenemos que plantear alternativas. Tenemos que plantear alternativas. Muy bien, preguntas de varios tipos que le hago a todos los candidatos. ¿Qué haría con los golpistas, con los 105 golpistas? O sea, perdón, ¿fue un golpe de Estado? Primera pregunta, ¿no? Yo creo que ustedes han sostenido que sí. Sí, ¿no? por supuesto. Yo siento, es una pregunta, me hace retrotraer a cuando le preguntaron al ex alcalde Velarde, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su primera propuesta? Investigar a tu papá, cuando hablaba con el hijo de Castañeda del Ocio. Bueno, claro, nuestra idea es investigarlos. Bueno, esto de alguna manera simbólica, yo no sé si eso nos lleve a alguna sanción efectiva, ni punitiva, ni penal, ni mucho menos, pero sí siento que parte de construir ese relato es también darle a entender a la población, como los fallos del TC, que en algún momento se hicieron tan necesarios y que lamentablemente llegaban tan tarde o no llegaban, para zanjar ciertas cosas. Y ese periodo de nuestro país en donde hubo un usurpador por 5 días necesita tener un cierre. La gente necesita comprender y yo creo que el Congreso puede, a través de una investigación y un informe público, es más, una ceremonia pública, porque la política también está hecha de ese tipo de simbolismos, ¿no? Y es muy fuerte entender que alguien quiso, puro capricho, ser presidente y mira dónde nos llevó. Bueno, eso es un delito en el Código Penal, se llama sedición. ¿Ustedes juzgarían a estas personas? Bueno, yo no tengo ningún problema con el asesoramiento y los especialistas y viendo si la figura penal aplica de hacer la denuncia correspondiente, pero en absoluto. Me parece muy justo y prioritario que no solamente sea contra el señor Merino, ¿no? Yo creo que hay varias personas, sobre todo ligadas al Partido Acción Popular, del que ahora quiere deslindarse el señor Lescano, bueno, pues les toca el peso de la ley, ¿no? Sí, tal cual. Temas controvertidos por los controvertidos, matrimonio de personas del mismo sexo y aborto. Mira, ese es matrimonio de personas y aborto. Sí, perdón. Ese es un tema en donde yo creo muchos candidatos buscan suavizar su discurso. Yo, la verdad, ese es el momento en el que a mis 30 años ya me siento vieja para estar suavizando cosas. O sea, esa es la parte en donde ya me siento lo suficientemente adulta y lo suficientemente sin miedo como para decir, yo estoy a favor del matrimonio igualitario si así lo quiere la comunidad LGTBIQ. Yo no soy una persona que aboga mucho a favor del matrimonio en general, te voy a ser muy sincera. Me parece una institución hasta incluso un poco obsoleta. Empecé a estudiar la maestría de género, por Dios, y este tema de la mujer como mercancía me caló demasiado, quizá. Pero si la gente y la comunidad lo pide y es un derecho que otras personas tienen, yo creo que los derechos deben ser para todos, que se aplique. Si la unión civil vuelve a estar en discusión, seguro y también votaré como primer paso. Y en el caso del aborto, yo sí estoy a favor de la despenalización del aborto en todas sus causales. No solamente porque podemos y tenemos sustento médico sobre el tema y la discusión más biológica, sino porque además siento que la realidad sobre este tipo de temas, como no solamente el aborto, sino otros, es que ya se hace y es que ya se da. Y creo que tú más que nadie puedes hablarnos de cuál es ahorita la consecuencia para una mujer que va a abortar. La penal, nula. Es
voluntariado, es servicio a la comunidad. O sea, por las puras, digamos, está penalizado el aborto. Pero la consecuencia no legal, sino la consecuencia en la práctica son muertes, son mujeres estériles de por vida, son mujeres afectadas psicológica y físicamente. Esta es la consecuencia que yo creo que como salud pública se tiene que atacar, ¿no? Entonces yo estoy a favor de despenalizar el aborto para que las clínicas puedan implementar un protocolo en donde las mujeres vayan seguras. Estamos en nuestras preguntas que dividen. Abel, no me toca porque si no me voy a comer toda la hora y hay preguntas del público. Acá tenemos algunas preguntas. Dice, sí, te escucho, Rosa María. Acá, por ejemplo, están preguntando. Sí. Abel, no te escucho. Yo tampoco. No sé si No. Bueno, tenía que prender y apagar y volver a prender. Ahora está mejor. Preguntan, ¿qué planteamientos tiene para eliminar los empresarios del agro informales? Para trabajadores del agro informales, para Abel, eliminar la minería ilegal. A ver, se nos está entrecortando, pero lo que te escucho es qué propuestas hay para minería ilegal. ¿Ok? Sí, ¿qué planteamientos tiene para eliminar la minería ilegal? Perfecto. Sí, bueno, yo creo que ahí hay varios temas en realidad en uno, porque no sé si entendí bien la parte del agro y luego lo de la minería ilegal. En el sector agro, evidentemente, y yo apuesto por... primero, darle cierta representatividad a los trabajadores para que puedan negociar con sus empleadores. Yo sé que este es otro tema en el que no vas a ser muy fan, Rosa María, pero a mí siempre me encanta. Creo que la diferencia también está en la riqueza del debate. Y yo apuntalo mucho el papel de los sindicatos, ¿no? Yo siento que con buenos sindicatos los trabajadores pueden negociar mejor y reducir la tasa de conflictividad antes que llegar a toma de carreteras, pues antes que llegar a muertos, antes que llegar a ese tipo de cosas. Por un lado. Por otro lado, sobre la minería ilegal, siento que es un tema muy complejo. De hecho, nosotros lo hemos abordado en nuestro plan de gobierno en 2 acápites, el que va con respecto a la seguridad ciudadana, pero además el que va con respecto a la defensa nacional. Parte mucho también por ver cuál es nuestra estrategia en términos de territorialidad para con la policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, porque es algo de lo cual, junto con el narcotráfico, no se va a solucionar, no sé si en 1 año, 2 o menos en un gobierno, pero sí, quizá, y desde donde sé más, y desde la perspectiva que más manejo, es sobre el apoyo y el acompañamiento a los defensores medioambientales, ¿no? Por la minería y la tala ilegal mueren muchísimos defensores medioambientales, todos con previas denuncias ante por lo menos alguna comisaría. Es una cosa de locos, pero personas que han fallecido defendiendo, ¿no es cierto?, su territorio a costa de, en la frontera sobre todo, a costa de personas que se llenan los bolsillos de contaminar y de hacer esas actividades ilícitas, han tenido que denunciar muchísimas veces amenazas contra su vida y nadie les ha hecho caso. Entonces, nuestra idea, por ejemplo, de apuntalar el Estado, de fortalecer, de creer y de volver a confiar en el Estado, es que no haya más Estado ausente. Es que también haya estado ahí en donde hay una denuncia, ahí en donde los ciudadanos no son escuchados, para que el trabajo articulado de defensa nacional sea también con las comunidades, porque se está de alguna manera, hay una expresión que se usa, ¿no? Pero de alguna manera se está dando por sentado el trabajo de la sociedad civil para también luchar contra la inseguridad y contra las actividades ilícitas. Yo creo que hay que retomar eso, ¿no?, como propuesta principal. Muy bien, el tema de la propiedad privada. Verónica Mendoza no parece muy intensa en la propiedad privada. Se lo pregunto para saber si va a haber un plan de expropiaciones. Dijo que había que tener una segunda reforma agraria. ¿Qué piensan ustedes de la propiedad privada? Mira, yo creo que en realidad, y me siento lo suficientemente cómoda para decir esto, ¿no? El mensaje de la segunda reforma agraria es un mensaje muy sencillo, porque políticamente eso es algo que estamos trabajando mucho en la izquierda, hay que saber comunicar las cosas. Entonces, a nosotros segunda reforma agraria nos habla clarísimo de cómo las cosas, la concentración de poder, todo eso no ha cambiado en el sector agro. El sector agro es uno de los sectores en nuestro país que sigue con un régimen laboral de hace siglos, de un par de siglos atrás. Entonces, sí me parece importantísimo que se entienda de esa manera, no como la manera en donde Verónica Mendoza pretende ser el nuevo Velasco Alvarado del siglo XXI. O sea, digamos, es una forma, digamos, bastante escueta de comunicar que se tiene que reformular muchas cosas en este sector, pero de expropiación y de propiedad privada no estamos hablando, ¿no? Yo creo que el tema de la propiedad privada se respeta. Sí, por ejemplo,
En el tema de vivienda, tenemos un planteamiento muy interesante sobre vivienda social, es decir, no titular como locos, porque además titular no es tan sencillo, luchar contra las mafias que ven terrenos de tierras no es tan sencillo, tener a vivienda sobre un catastro urbanizado no es tan sencillo. Entonces, sí sentimos que se tiene que hacer un trabajo muy serio, ya que hablaste de propiedad, sobre el tema de vivienda social, ¿no? O sea, ¿ustedes garantizan el respeto a la propiedad privada? Sí, totalmente. ¿A la estabilidad de los contratos? Sí, yo siento que, como te decía, se pueden renegociar, se puede conversar cosas, pero eso se hace con la otra parte. No vamos a imponer ni vamos a coger un papel y romperlo en trizas. Eso no es lo que planteamos, ¿no? ¿Qué piensa de la iniciativa legislativa de gasto? Bueno, yo creo que eso está prohibido por algo, ¿no? Y tiene una razón de ser. Yo no le daría esa atribución. Y aquí voy a ser un poco dura con mi comentario, menos aún entendiendo hasta la fecha, hoy lunes 8 de febrero, que el Congreso siguiente va a ser un Congreso muy fragmentado. Entonces yo no me atrevería a plantear ningún cambio sobre esa materia, menos aún con tantas fuerzas políticas, cuando lo primero es generar consenso. Sí. Claro, pero ustedes quieren una nueva constitución. Y una nueva constitución sí eliminaría el respeto a la propiedad privada, el respeto a la estabilidad de los contratos, a la iniciativa de gasto. Ojo que plantearíamos, no plantearía JP, te lo digo con toda sinceridad, pero ojo que nosotros también estamos planteando que el texto constitucional también se vote por referéndum, ¿no? De hecho, nuestras elecciones coinciden con las elecciones de Chile por aprobar un nuevo texto constitucional, que pueden no aprobarlo también, ¿ah? Y se quedan con la de Pinochet, no hay problema, pero es parte de la democracia. ¿Las constituciones cambian a las personas o son las personas las que cambian las constituciones? Son las personas las que hacen la historia de un país, son las personas las que redactan, es la gente la que tiene que verse en el papel, no el papel el que tiene que decirle a la gente cómo deben ser las cosas. Por eso ¿No cree que la Constitución se ha convertido en un fetiche para la izquierda? Es parte de la construcción de relato que tiene que ser un relato que lo construye un país entero, no 2 o 3 o 4 o 5 o 10 personas. Sí. Te doy toda la razón. Tiene un carácter no solamente práctico, sino tiene un carácter en el buen sentido. A mí me gusta cuando se habla de ideología, cuando se habla de política. Ayer sacamos un spot en donde Verónica Mendoza dice, oye, gente, no se dejen engañar, la política también es hermosa. El problema es que no estamos acostumbrados a verla así. Hay que cortar esas costumbres. Entonces, la Constitución y el cambio de Constitución es un gran paraguas que te abre la posibilidad de hacer muchas reformas, pero al mismo tiempo tiene un carácter simbólico en donde la gente realmente se vea representada como país. Estás totalmente. O sea, es más simbólico que otra cosa. Eso lo dices tú, eso no salió de mi boca, porque yo creo que es de las dos. O sea, yo creo que, por ejemplo, hacer una farmacia, es algo que yo planteaba, una cadena de farmacias del Estado, podría hacerse por una reforma constitucional en el Congreso, con tal y cual votación, y en 2 legislaturas, etcétera, pero en un cambio de constitución y modificando el tema del rol subsidiario del Estado, la cosa fluiría mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, nos abre ese paraguas. Claro, o sea, la cadena farmacias sería mucho mejor en manos del Estado. Yo creo que sí, tajantemente, sí. Sí, bueno, a todo. No tiene una idea, Salud y Minsa son los más grandes compradores de medicamentos y son del Estado. Sí, claro, pero a ver, en reuniones con la presidenta de Salud y además entendiendo la web, yo he estado con Fiorella Molinelli en un espacio y he estado con los de salud que hoy en día están exigiendo que Molinelli salga. O sea, te pongo, ¿no? Y sí siento que hay una reforma en el sector salud, hay una homogenización que se tiene que hacer, es un desorden total, pero sí siento que el Estado no tendría cara para decirle al ciudadano te cobro 20 soles por una Panadol. Y eso ahorita para mí ya hace una diferencia. Entonces cuando me dices, ¿tú crees que el sector del Estado manejaría ahorita mejor una cadena de farmacias que el sector privado? Te digo, ahorita sí. Sí. Muy bien. Finalmente, ¿alguna pregunta más? A ver, porque nos está comiendo el tiempo. Y solamente para añadir, Rosa María, si puedo, el tema del oxígeno, que me preocupa mucho porque creo que es lo fundamental. La vacuna va a demorar 2 años en aplicarse a toda la gente, ¿no? Hasta el 2022, fines probablemente. Pero el tema del oxígeno, que sí es lo inmediato, lo maneja una sola empresa y el Estado no tiene posibilidad de comprarle a otra, ¿no es cierto? Pese a que prácticamente estaba en la corte. Sí. Solo no quiero explicar esto porque es medio desagradable, pero el sector social, por llamarlo de alguna manera no privado, está produciendo oxígeno en todo el Perú. O sea, la Iglesia Católica está poniendo plantas en todos los hospitales del Perú. La empresa privada está donando oxígeno. Las odiadas empresas mineras han donado más de 5 plantas de oxígeno en todo el Perú. ¿Lo hicieron en abril? Sí, pero sí.
llama por teléfono a la Sociedad Nacional de Minería y pregúntales cuántas plantas de oxígeno han puesto o mantienen. Iglesia. Es más, yo siento que la iglesia ha estado ahí donde el sector privado demoró meses en llegar. Yo sí te doy ahí toda la razón. Yo siento que hay que trabajar de la mano de la iglesia cuando se presta para estas cosas, pero el sector privado yo no estaría tan segura. Pero bueno, dale, está bien. Que sigan. Bueno, pero te digo, sí hay una oferta distinta a la de la empresa privada que lo que hacía era surtir. Además hay otra cosa que se tiene que entender. Un hospital bien hecho tiene planta propia de oxígeno, no tiene por qué comprarle a nadie. Los hospitales en el Perú, los regionales, están diseñados para tener planta de oxígeno. Pero siempre se malogra. Siempre se malogra pues la planta. ¿Para qué? Porque hay que comprarle a alguien, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la corrupción. Pero básicamente es un problema de corrupción. No es un problema de que las instalaciones no estén. ¿Ok? Entonces los hospitales regionales sí tienen planta de oxígeno. Necesitan grandes cambios o grandes reformas en paralelo. O sea, no tenemos que, por solucionarlo inmediato, dejar de pensar en el largo plazo. Lo que tú has dicho de Minsa de Salud es un tema todavía que hay que, digamos, discutir mucho. Pero el parche, lo necesario para que la gente no esté muriendo ahorita, sí es algo que yo creo es imprescindible, ¿no? Muy bien, mucha suerte. Así a ver. María, propuestas sobre el empleo público, Sigrid. ¿Qué significa meritocracia para la izquierda y servir que hasta poco o nada ha hecho? Sí, mira, yo estoy a favor de la meritocracia, 100%, 1000%. No veo la excusa de contratar a alguien que no rinda. Lo hemos visto en el sector maestro o en el sector de maestros de nuestro país, lo hemos visto en distintas cosas y yo sí siento que la meritocracia tiene que ser uno de los factores por los cuales se elijan los mejores profesionales en nuestro país. Y el tema de servir, que es otro espacio en donde también siento que se tiene que hacer, porque además se tiene que hacer toda una reingeniería, ¿no? Esto de la eliminación progresiva del CAS, que progresiva no ha tenido mucho, el tema de servir, anulando concursos solamente porque han sido virtuales. Y yo lo he visto mucho en esta pandemia, ¿no? En donde todos se quejan de servir porque nadie tiene seguro su trabajo, porque anulan concursos como si fuera pues cualquier cosa. Sí, es parte de la reforma del Estado. Creo que podemos tomar mucho de lo que la Comisión Tuesta dejó y en ese sentido también ahondar incluso con los textos que Henry Pease, en paz descanse, y otros académicos han dejado para empezar a plantearnos esto, que también son reformas grandes, ¿no? Son reformas que dan para todavía por lo menos más de una legislatura. El tema de la industria. Muy bien, ahora es... Mori. El indulto a Fujimori. En contra, totalmente en contra, ¿no? No sentimos que haya nada de humanitario, sino todo de político y de calculador detrás de una agenda personalista, y que la señora Keiko ahora nuevamente levante esa bandera es puro oportunismo político. Yo siento que no le hace a nada, no le hace bien al país hablar de una persona o de una familia o de un apellido. O sea, tenemos que hablar de país. Esto de indulto a una persona ahorita es lo menos importante en la cabeza de la gente, ¿no? Muy bien. ¿Y la devolución de la ONP? No, está malísimo, malísimo. No solamente hay no solamente hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sino que hemos minado toda la seguridad social. Necesitamos volver a hablar de una reforma del sistema de pensiones. Y aquí sí, yo todavía siento que hay un debate abierto incluso para nosotros mismos, ¿no? Sobre cuánto tendría que ser en un sistema en donde haya una contribución solidaria y en donde haya una contribución a una cuenta personal. ¿Qué porcentaje debería tener cada contribución? Eso yo siento que es un debate abierto incluso para nosotros, lo estamos discutiendo mucho, pero es necesario replantear. Claro, pero ustedes sí creen que parte de su sueldo tendría que ir a un fondo solidario. Sí. En todo caso, tendríamos que ver también cómo la empresa asume determinado, parece válido también en algunos casos, ¿no? Eso es un debate muy extenso, Rosa María, pero sí siento que ahorita no tenemos, hemos minado, tú lo has visto. Esto de retirar la ONP ha sido lo más populista y lo que más perjudicial está resultando para la gente que va a querer cobrar más adelante, ¿no? O que ya está queriendo cobrar su pensión. Así es. Muy bien, Abel, muchas gracias. Sigrid Bazán ha estado con nosotros, candidata con el número 6 de Juntos por el Perú, la JP, parece como Juventud Peruana, ¿no? Pero es Juntos por el Perú. También, porque... Y nos tenemos que ir, pero por supuesto ustedes siguen en la programación de Radio Santa Rosa. Gracias, Sigrid, por estar con nosotros. Chau. Gracias, Rosa María, muchas gracias. Hasta luego. Bien, Rosa María, terminamos el programa, son las 9 de la mañana con 24 minutos, ya nos tenemos que retirar, y no se olviden que mañana estaremos con otro candidato al Congreso. No, mañana es candidato presidencial, así es que ojalá que no nos falle. Sorpresa, en la noche les decimos en Twitter quién va a ser. Muy bien. Sí, esperamos de esta semana
casi ya concluir con todos los candidatos presidenciales que quieren venir. O sea, nosotros invitamos a todos, ustedes han visto, los que quieren venir, vienen, los que no quieren venir, no están obligados. Este es un espacio abierto, pero no obligatorio. Y por supuesto estamos tratando de invitar a personas de las listas que están en los primeros lugares de las listas para que ustedes pues los puedan conocer un poco mejor. No nos va a alcanzar el espacio y el tiempo para hacerlo con todos, pero todos estos meses, o sea, febrero, marzo y lo que quede de abril, probablemente nos dediquemos un poquito a hablar de la pandemia y más hablar en las entrevistas de la campaña política. Muy bien, y tenemos que ir. Sobre todo, Rosa María, decirle a nuestros oyentes que hay que escuchar a todos, ¿no? Porque a veces dicen, no, a él no, a todos, porque de ahí tenemos que sacar nuestra línea, y es muy importante escuchar. Sí, me dice, ¿y tú qué propones? Yo no propongo nada porque yo no postulo, pero sí me gusta escuchar las contradicciones. No hay nada más entretenido en una campaña que verlos contradecirse un poco, ¿no? Entonces, sí, pero vamos a invitar a todos. O sea, eso es, la puerta está abierta y es una ventana para que los candidatos se muestren, ¿no? Los que quieran venir. No es obligatorio. Muy bien. Nos vemos hasta mañana, Abel. Bien, nos vemos mañana, Rosa María. Bien, y hoy día estaremos atentos a todo lo que pasa con el tema de las vacunas también. Cuídate mucho, Rosa María, y cuídense mucho ustedes. Recuerden que tenemos que seguir todas las normas de protección. Chao, nos vemos, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.